Muy buenos días. Mi nombre es Paola Balda y el día de hoy les voy a hablar acerca de la construcción de proyectos para el trabajo en el aula de matemáticas. ¿De dónde surge la idea de trabajar por proyectos? Como todos sabemos, todos los profesores tenemos una forma de trabajar, algo que estructura nuestro modelo pedagógico. ¿Cómo es por lo regular una clase de un profesor de matemáticas? Pues por lo regular un profesor llega, saluda, escribe o dicta una definición, explica cómo hacer uno o varios ejercicios y propone a sus estudiantes hacer algunos ejercicios. Otros, en cambio, primero explican un par de ejercicios, luego llegan a la definición y luego sí proponen al estudiante hacer ejercicios. Este tipo de trabajo favorece el desarrollo del razonamiento deductivo o inductivo. Y este tipo de trabajo se caracteriza o tiene un nombre particular y es el discurso matemático escolar. Autores como Soto en el 2010 caracterizan el discurso matemático escolar y afirman que este es lineal, ausente de marco de referencias, presenta unos conceptos atomizados, desconoce los razonamientos situados y no reconoce las diversas formas de razonamiento. Teniendo esta como preocupación, me fui en la búsqueda de diversos marcos teóricos en el campo de la matemática educativa que apoyaran una nueva forma de estructurar una clase de matemáticas. Encontré en la teoría socioepistemológica de la matemática educativa y en algunos constructos de la educación matemática crítica unos aportes significativos para la construcción de mi propuesta. Aportes que tenían que ver con la idea de las matemáticas en uso, con la idea de la transversalidad y funcionalidad de los conocimientos escolares, es decir, las matemáticas para la vida, la consideración de hacer uso de las matemáticas para consolidar la formación de ciudadanos críticos que puedan pensar, desafiar, correr riesgos y creer en sus propias acciones. Es decir, convertir el acompañamiento en el aula en más que solamente un envío de tareas, permitir traer la realidad del que aprende al aula, que los aprendizajes y cambios no solamente sean en el estudiante, sino también en el profesor, y trabajar la coherencia horizontal, vertical y la interdisciplinariedad. Es decir, volver una situación en una oportunidad. Y aquí les relato cómo ha sido mi experiencia. Pues antes de empezar, quiero comentarles que esta estructura de mi modelo pedagógico ya lleva 3 años de implementación. Si bien es cierto, ya lo he implementado varias veces, no es un producto finalizado, es un proceso que siempre se perfecciona, sobre el cual siempre se dialoga, que han participado diferentes áreas del conocimiento y que se ha trabajado con estudiantes de séptimo a 11, esto es, estudiantes que tienen entre 12 y 17 años de edad. Así como les conté que un profesor por lo regular obedece o construye su clase de matemáticas atendiendo a la estructura que presenté al inicio de la presentación, pues yo también necesité generar una estructura. Mi estructura tiene 5 fases principales y una fase transversal. La fase principal es la fase introductoria. La siguiente es la fase de exploración. La otra es la fase procedimental. La otra es la fase de consolidación. La última es la fase de ejercitación. Y la fase transversal es la fase de evaluación formativa, dentro de una estructura macro llamada basada en proyectos. ¿Qué es la fase de introducción? En la fase de introducción, como docente, yo lo primero que hago es reconocer las necesidades e intereses de mis estudiantes, con el fin de construir en el marco de un escenario socialmente relevante, ¿verdad? Toda mi situación de aprendizaje. Entonces aquí es muy importante que el profesor reconozca muy bien esas características de sus estudiantes y vaya en la búsqueda de elementos comunicativos como artículos de revista, de periódico, infografías, videos, podcasts, entre otros, documentos que hablen de ese contexto socialmente relevante. En la siguiente fase, la fase de exploración, el profesor, yo como profesor, he planteado muchas preguntas detonantes que le permiten al estudiante extraer información de ese documento comunicativo, extraer información para utilizar diferentes formas de razonamiento que comparen,
que hagan equivalencias, que hagan aproximaciones, en fin, muchísimas formas de razonamiento. Aquí entra en juego la labor del profesor. El profesor en su preparación de clase anticipa los posibles resultados. Claro que como es un escenario muy investigativo, no podemos tener el control absoluto, pero sí generamos preguntas previas en las cuales nosotros consideramos podemos apoyar a los estudiantes a utilizar diversas formas de razonamiento. Luego viene la fase procedimental. Con estas diversas formas de razonamiento y en la organización de la información, los estudiantes generan hipótesis de conocimiento. ¿Sí? Algo equivalente como a esa definición del conocimiento. Esto es así, esto se hace así. En la parte de consolidación, los estudiantes conceptualizan ese conocimiento, le dan un concepto. Eso es algo muy importante porque le dan nombre, le dan vida propia y le dan sentido, para luego irse a otros escenarios con características similares y empezar a validar si ese conocimiento efectivamente tiene validez en otros escenarios. Aquí, en esta fase de ejercitación, incluso los estudiantes ya empiezan a hacer uso de algoritmos. Fíjense que estos algoritmos no se abandonan, simplemente se les da un sentido diferente, un significado. Como ustedes pueden observar, en todas las fases hay una transversal que es la evaluación formativa. En este tipo de trabajos por proyectos, la evaluación no es una calificación, es una valoración. Es un ejercicio de preguntar, de reflexionar y de identificar que un estudiante evoluciona con relación a él mismo. No estamos implementando una misma herramienta de evaluación para todos por igual, porque todos evolucionan de una forma diferente, pero nosotros estamos reconociendo en el hacer del estudiante su propia evolución. Es decir, nuestras fases son introducción, exploración, consolidación y ejercitación a través, bueno, no está aquí la parte de qué. Ah, sí, sí está, perdón. La parte de evaluación formativa, no la había visto. Este tipo de estructura ofrece diferentes oportunidades de aprendizaje y además desarrolla otro tipo de razonamiento, que es el razonamiento abductivo. Un razonamiento en el cual la enseñanza está marcada, como ustedes ya lo pueden ver, en un contexto socialmente relevante, donde los significados cambian, evolucionan, donde se hace un proceso de alfabetización matemática. ¿Qué es la alfabetización matemática? ¿Cómo la entiendo? Como un leer el mundo con matemáticas y un escribir el mundo a través de las matemáticas, donde se habla de la democratización de aprendizajes y donde humanizamos las matemáticas, es decir, empezamos a tener una postura crítica y participativa en la sociedad a través de las herramientas que las matemáticas nos ofrecen. Les voy a contar algunos ejemplos de esta experiencia. Por ejemplo, ahora que empezamos esta situación de pandemia, pues que nuestros estudiantes estaban presentando ciertas dificultades, pues convertimos esas dificultades en torno a lo económico, al acompañamiento, al hecho de no estar preparados y a lo emocional en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, como identificamos que muchos de los estudiantes estaban vendiendo muchos productos porque sus papás se habían quedado sin empleo, entonces generamos todo un contexto socialmente relevante que era la construcción de una empresa para generar un proyecto macro que partió de la construcción de un proyecto para una empresa donde los estudiantes establecieron, bueno, para crear una empresa yo necesito primero identificar un problema, plantear un objetivo, definir un grupo de estudio, elegir las fuentes de información, analizar información, sacar conclusiones. Generaron todo este marco para la creación de una empresa, el cual este marco lo obtuvieron después de hacer una lectura de diferentes insumos de comunicación y decidieron que estos eran los pasos para generar todo su estudio de mercado. Hicieron su estudio de mercado, generaron diversas formas gráficas para presentarle a los demás su estudio de mercado, donde el acompañamiento que se hizo en las clases sincrónicas permitió involucrar diferentes herramientas tecnológicas. No era una clase casi que pensada solamente por el docente, sino pensada por la necesidad
que demandaba el ejercicio, donde en las clases sincrónicas también se tuvo la oportunidad de hacer la invitación a diferentes personas con conocimientos en otras áreas para que nos aportaran a enriquecer la propuesta que teníamos. Otra propuesta supremamente interesante que se trabajó otro proyecto y en el cual se buscaba trabajar algo de probabilidad, pensando en que la probabilidad como profesores siempre la trabajamos en el marco de los casinos y de los juegos de azar, pero ese en este momento no era un contexto socialmente relevante para los estudiantes. Sin embargo, el tema del COVID, bastante sensible, sí lo era, hay preocupación, necesitamos tener información real, entonces este fue el contexto. Se generó un proyecto que partió de estudiar la prevalencia de una enfermedad en una ciudad, que la prevalencia se calcula teniendo en cuenta la cantidad de enfermos sobre la cantidad de personas que viven en una población, y entonces empezamos a analizar cuál era la prevalencia en diversas ciudades, empezamos a identificar de esa prevalencia cuáles eran los casos de falsos positivos, los casos de falsos negativos, y empezamos a construir así, a la luz de hipótesis, de obtener información, de comparar resultados. Los estudiantes, las formas de mostrar los resultados de los estudiantes o de este proceso no era simplemente haciendo ejercicios, sino mostrándolo en diferentes herramientas comunicativas. Los estudiantes hicieron videos, hicieron infografías donde presentaron. Quiero mostrarles un video producto de este trabajo realizado por uno de los estudiantes. Probabilidad condicional. Continuamos aquí con la concientización sobre el uso del tapabocas. Y aquí vienen otras 3 personas que no las están usando. Oigan, ¿tendrían un momento, por favor? ¿Por qué no usan el tapabocas? No, pues es que yo siempre me limpio con alcohol. No, yo tengo casco, ¿no ve? Ay, eso el virus no se puede curar, hombre. Pues les voy a explicar una cosa con probabilidad. ¿Me dejarían? ¿Conocen algo de probabilidad? Bueno, en este caso el 1 representa alto riesgo de contagio y el 0 nulo riesgo de contagio. Si usamos tapabocas, el 1 pasa a ser tan solo un 4/5. Si hacemos el protocolo de limpieza, 3/5. Y si cumplimos con el distanciamiento, estos 3/5 bajan a ser solo 2/5 o un 40% de probabilidad de contagiarnos, que siempre está presente. Teniendo en cuenta eso, hoy hemos hablado con 21 personas, 11 mujeres y 10 hombres, de los que 6 mujeres hacían protocolo y 5 ningún protocolo, mientras que en los hombres 3 hacían protocolo y 7 no lo hacían. Y queremos saber qué probabilidad hay de hallar una persona que lleve a cabo los protocolos que sea mujer. Lo que nos lleva a la probabilidad condicional, pues esta es la probabilidad de que suceda A, dado que ya sucedió B. Entonces, habiendo calculado la probabilidad de que la entrevistada fuese mujer, lo que da 0.52, y la probabilidad de que entre los entrevistados encontremos una mujer que haga el protocolo, lo que da 0.28, procedemos a calcular la probabilidad de encontrar una mujer entre las mujeres entrevistadas que haga el protocolo, dividiendo el segundo valor mencionado entre el primero, lo que nos da 0.53, que haciendo un análisis sería poco más de la mitad de la población femenina la que cumple con el protocolo. Ahora hagan el mismo análisis con los datos masculinos. Muchachos, no nos cuidamos solo nosotros, sino a nuestros seres queridos y los seres queridos de estos. Vamos con prevención y matemática. Bueno, esa es una de las tareas hechas por mis estudiantes y pues aquí les dejo la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.